Apagado. Bueno, vamos a ver. El tema está en que si yo me pongo a contaros la historia de la paz, posiblemente alguno de vosotros suicidéis, porque ya sabéis la historia de la paz, más o menos, ¿no? Y el que no la sepa, bueno, a mí me extraña que no sepáis la historia de la paz, ¿no? Y el que no la sepa, pues en Google... En Google, pues hay páginas y páginas y páginas, imágenes de lo que es la paz, ¿no? Eso es contradictorio con el inicio de la paz, porque el primer caso que nos llegó a la paz, que es Teresa Riquelme, de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, cuando mandemos a los medios de comunicación la primera noticia de su problema, etcétera, no salía nada, ¿no? Y algunos periodistas nos decían que es que había un problema porque la Caja de Ahorros del Mediterráneo se estaba gastando una pasta en publicidad en la cual decía que la CAN, el banco, está contigo, y entonces nos dice, perdónanos, pero no podemos sacar nada porque los jefes no nos dejan, porque si no nos cortan la publicidad. O sea, hemos pasado desde ese momento a un momento en el que, ya os digo, ¿no?, hay miles y miles y miles de imágenes, de vídeos, de textos, de incluso libros algunos, que os intentaré venderlos después, etcétera, ¿no? Entonces, yo no estoy en la paz como activista solo, sino básicamente como afectado, ¿no? Y nosotros pues hicimos algo muy complicado, ¿no?, que es desde la nada construir un movimiento que cuando iniciemos el movimiento muchos nos decían locos, ¿no? Y bueno, pues la historia de la humanidad dice que siempre son un pequeño grupo de locos que ante una injusticia concreta se organizan y a veces tienen éxito, ¿no? Tienen éxito porque ¿cuál es nuestro éxito? Nuestro éxito es que los visibles, los invisibles, no hemos convertido en visibles. Nuestro éxito está en un momento en el que, por ejemplo, la mayor parte de personas afectadas por la hipoteca les daba vergüenza decir soy afectado por la hipoteca. De hecho, hay una encuesta que lo dice, o sea, ni siquiera a sus entornos más cercanos, porque al principio cuando esto empezó había gente que perdía la casa sin ni siquiera decírselo a la madre o a la hermana previamente, ya se lo decían cuando estaba ya fuera de la casa. Hemos pasado de eso a un proceso de empoderamiento tremendo, ¿no? Hemos pasado de un momento en el que cuando íbamos a la oficina diciendo que éramos de la plataforma de afectados por la hipoteca nos chuleaban los directores de bancos, al momento en el que los mismos directores de bancos en muchos casos le dicen a la gente, sí, mira, esto lo vamos a arreglar, pero no llaméis a la plataforma de afectados por la hipoteca. ¿Por qué? Porque el grado de éxito que tiene la plataforma de afectados por la hipoteca es tremendo. Es decir, más del 97%, diría yo, por no decir 99%, que seguramente me diréis exagerado, más del 95% de gente que llega a la plataforma afectada por la hipoteca, antes o después resuelve el caso. Más después que antes, ¿no? Porque siempre hay que hacer presiones e historias, ¿no? Como el otro día, por ejemplo, que se ocuparon unas familias de BBVA. Ocuparon el BBVA y, bueno, pues hay gente que dice, bueno, ¿y esto para qué ha valido, no? ¿Para qué no ha valido que venga la policía y nos arrastre, no? Y yo les decía, ya veréis cómo en un mes o 2 meses resuelve, porque se resuelve. Y aquí hay un problema, y es que a pesar del éxito de la paz, los desahucios siguen aumentando. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la gente no va a la paz. La gente lleva su problema en un proceso familiar interno, etcétera, porque todo el mundo sabe que existe la paz, pero todo el mundo no se atreve a ir a una asamblea a decir, oye, que estoy con este problema, porque nosotros no somos asesoría individual, nosotros somos algo parecido a Alcohólicos Anónimos, ¿no? En la asamblea de Alcohólicos Anónimos dice, yo soy alcohólico, tomo drogas, me meto coca. Aquí no, aquí yo soy pobre, me van a quitar la casa, tengo frigorífico vacío, y todo eso con lágrimas, ¿no? Con lágrimas porque la plataforma afectada por la hipoteca es una fábrica de lágrimas, ¿no? Habría ríos de lágrimas porque bueno, es básicamente también una fábrica de
de sentimientos y de emociones, ¿no? O sea, la gente cuando llega a la asamblea llega muy desesperada, ¿eh? Y bueno, pues lo principal también de la plataforma Afectados por la Hipoteca es el empoderamiento ciudadano. Y lo principal también de la plataforma Afectados por la Hipoteca es una palabra que se llama dignidad, ¿vale? Dignidad. O sea, la gente con la paz conquista y consigue dignidad, ¿no? Y luego hay otra gente que no consigue dignidad, o sea, que usa la paz como un producto de usar y tirar, que es lo que decía Rafa, ¿no? Mucha gente llega a la paz, resuelve su problema y desaparece, ¿vale? Como pasa en tantos casos, ¿no? Pero luego hay mucha gente que se queda, ¿no? Entonces la paz empezó como activista y unos poquitos de afectados, y ahora mismo se ha producido un proceso de formación, de autoformación y de empoderamiento, y ya el movimiento afectado por la hipoteca, los dueños del movimiento afectado por la hipoteca son claramente los afectados por la hipoteca, ¿eh? Y bueno, para algunos activistas, muchos activistas que están dando cobertura, etcétera, pero básicamente el movimiento afectado por la hipoteca, los dueños del movimiento afectado por la hipoteca son los mismos afectados por la hipoteca. Y eso es empoderamiento ciudadano. Y empoderamiento ciudadano también es generar un poder o un contrapoder que arranca victoria, porque la paz básicamente funciona porque arranca victoria tras victoria, y ese es el problema que tenemos los que estamos intentando ya 5 años montar movimiento parado. ¿Por qué? Porque la plataforma afectada por la hipoteca son 3 ideas de fuerza: la dación en pago, los alquileres sociales, la condonación de la deuda. Eso se consigue, pues también se consigue condonación en pago y también se consigue alquileres sociales muy baratos. Eso está en la agenda ya. Sin embargo, cuando construye un movimiento parado y pide trabajo, no hay trabajo, Entonces, ¿por qué no hay un movimiento contra la precariedad y la exclusión social potente en este país? Porque bueno, hay dos grandes colchones: uno es la economía sumergida, que todos sabemos que es verdad, y otro que es lo que llamamos la comuna familiar, ¿no? El colchón familiar, que también actúa de soporte, ¿no? Y luego también lo que es la resignación, porque mucha gente se queda en el sofá, hace los números, y dice, bueno, yo pillo 426 euros más 200 euros de chapucilla. Por ejemplo, en el campo hay mucha economía sumergida, la inmensa mayoría, ¿no? Y si la pareja hombre o mujer pilla también otros tantos, y si la suegra me da la olla de guisado, etcétera, y si los tíos le dan a los hijos para comprar los libros, para comprar ropa, no sé cuántos, con eso me conformo, ¿no? Y eso es lo peor que nos puede pasar. Y es una frase que dijo Héctor Illueca, del Frente Cívico, que yo le quité el copyright, que dice que lo peor que nos puede pasar es acostumbrarnos a vivir así. Y el gran problema que tenemos es que la gente se está acostumbrando a vivir así, ¿vale? Entonces, la paz ya más o menos sabéis lo que hay. Entonces, yo llevo ya meses, más de un año, diciendo que el futuro de la paz pasa porque la paz, la plataforma afectada por la hipoteca, facilite la construcción de un movimiento contra el paro y la precariedad, en torno a ideas básicas como son los derechos a los suministros básicos: el agua, la luz, la vivienda, la renta básica, el empleo digno, el empleo digno con derechos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso lo tendrá que hacer. No significa que la paz deje de ser paz, la paz tendrá que seguir siendo paz, pero la paz tendrá que facilitar la confluencia con otros movimientos sociales que de hecho ya se dan, como por ejemplo en Cataluña y otros lados donde ya no solo se habla de vivienda, sino que hablan de más cosas, porque en las asambleas de la paz, de afectados de la paz, no solo se habla de la vivienda, se habla de los macarrones, del aceite, del arroz, se habla de lo que cuesta, de lo difícil que es a veces coger pan. Claro, cuando dice, hombre, si una barra de pan puede costar 50 céntimos, sí, efectivamente, hay en este país gente que le cuesta trabajo juntar 50 céntimos por una barra de pan, o para comprar un paquete de tabaco, o para comprar un litro de aceite. Antes, por ejemplo, o una botella de butano. Una botella de butano vale 18 euros, y cuando yo conozco casas que tienen 2 botellas de butano, pero solo compran una, y una que van cambiando todos los días, de la cocina
al calentador y viceversa, ¿no? Porque 18 euros, que no es nada en otros tiempos, hay mucha gente que le cuesta, ¿no? O lo que son las garrafas de aceite de 5 litros, ¿no? Que pueden valer 14, 15 euros, ¿no? O lo que decía, por ejemplo, Rafa, ¿no? De lo de las lochas de jamón york, ¿no? O sea, antes mucha gente de la que iba a los centros comerciales a llenar los carros, esa misma gente va al pequeño comercio a comprar lonchas. Dame 3 lonchas, dame 5 filetes de lomo o dame 3 trozos de queso, ¿no? De hecho, muchos comercios dicen, vendemos por esto, porque la gente compra al día, 3 latas de atún, 4 litros de leche y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, la gran pregunta es ¿por qué no somos capaces, o qué es lo que pasa que no somos capaces de crear un movimiento contra la precariedad y la exclusión social? Y ese es el gran reto que tenemos. Porque la crisis, en palabras de Alberto Montero, que ahora vendrá, la crisis dice que ha venido para quedarse. Porque la crisis es en sí mismo un modelo. O sea, la economía sumergida, tener una población importante con trabajos precarios o con vida precaria, que son las dos cosas, vida precaria y trabajo precario, es un mismo modelo. Y es la apuesta que están haciendo, pues digamos, el sistema. Porque el sistema, cuando nos habla de competitividad, que hay que ser competitivo, la expresión máxima de la competitividad es, pues no pagar. O sea, es el modelo chino, el modelo digamos, del tercer mundo, ¿no? Mano de obra muy barata, ¿no? Y ahí vamos, ¿no? El dato, por ejemplo, de hace 2 semanas, el que decía, que ya lo sabíamos, que 1/3 de los trabajadores son pobres, es porque 1/3 de los trabajadores, que se sepa oficialmente, que seguramente es más, están ganando por debajo del salario mínimo interprofesional. O sea, ya ser trabajador no es garantía de que no puedas pagar la hipoteca, ¿no? O no es garantía de que puedas pagar los suministros básicos, etcétera. Entonces, el reto que tenemos es cómo conseguir levantar un movimiento contra la precariedad potente, ¿no? Y yo me fijo en Argentina, con el movimiento piquetero, donde el movimiento piquetero no solo se dedica a reivindicar, sino también a construir y a autogestionar la pobreza. O sea, no que te la autogestionen organizaciones como Cáritas, ¿vale? Y el movimiento piquetero, yo invito a que se lea lo que hay allí, ¿no? Cuando X poblados cortan las carreteras, las rutas que ellos llaman, y dicen, queremos 40.000 kilos de alimentos, ¿no? O queremos no sé qué, o queremos tal, ¿no? Entonces, ese punto no hemos llegado aquí. Porque el problema es que no hemos sido capaces de generar un sujeto colectivo que se llama precario, sujeto colectivo precario. No hemos sido capaces de resolverlo. ¿Por qué? Porque ahora hay otro elemento, y es que los parados y los precarios pues somos competencia de los otros parados y los otros precarios o precarias. Aquí ya no estamos en un formato post-fordista, donde la fábrica era una referencia en el pueblo. Yo vengo del sindicalismo de la industria agroalimentaria, y cuando las fábricas, por ejemplo, o los jornaleros del campo estornudaba todo el pueblo, y todos los comercios y todo tal, ¿no? Eso ya cada vez existe menos, ¿no? Entre otras cosas porque el peso de la industria cada vez es menor, ¿no? Y por lo tanto el peso de los trabajadores industriales en el conjunto del movimiento obrero cada vez menor, ¿no? Fijaros lo que pasa con los mineros, ¿no? Los mineros se levantan y se levantan todas las comarcas, ese motor de cambio que en otros tiempos era ya no existe, ¿no? Y entonces ahora lo que existe es una masa de población en torno a 5 o 6 millones de personas que sí que comparten la misma forma de vida en exclusión y en precariedad en los barrios concretos, porque el vecino está como el otro vecino, y con el otro vecino, etc. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ese problema que es individual, convertirlo en colectivo? Y es donde no hemos encontrado todavía la solución. Posiblemente una solución será definir 4 ideas fuerzas. Una de ellas es la renta básica y otra de ellas es los suministros básicos.
que son los relacionados con los derechos humanos, ¿no? Lo de la renta básica lo dice también la Organización Nacional de la ONU, ¿no? Cuando habla de que todo el mundo tiene derecho a una subsistencia, un salario, etcétera, 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 ¿no? Y ese es el reto que tenemos, ¿no? Porque si no conseguimos levantar ese movimiento contra la precariedad, pues vendrán los chicos y chicas de la extrema derecha y lo harán, y entonces, experiencias como la de Córdoba, todas esas cosas que ha contado Rafa, son cosas que yo llamo la revolución de las pequeñas cosas, que es lo que hay que hacer. O sea, intervenir en el terreno de lo superconcreto, y en la medida en que seamos capaces de intervenir en el terreno del superconcreto, seremos capaces de crear movimiento contra la precariedad. Porque la precariedad, ya os he dicho antes, que es un modelo y la crisis se queda para mucho tiempo, ¿no? Digamos que cuando en otros tiempos mirábamos al tercer mundo, pues miramos a América Latina, miramos a África. Ahora no hace falta mirar tan lejos, solo hay que mirar los barrios, ¿no? O sea, el tercer mundo está ya en los barrios, y de hecho los sociólogos eso lo llaman el cuarto mundo, ¿no? Y en ese contexto, pues por eso nos lancemos a lo de las marchas de la dignidad. O sea, la marcha de la dignidad era un intento de hacer visible un sector de la población que está en la exclusión, en el paro, etcétera, etcétera. Y lo conseguimos. De hecho, el protagonismo de las marchas de la dignidad fueron las columnas que estuvieron andando en las carreteras, que en su gran mayoría eran gente parada, excluida, gente de los afectados por hipotecas, gente de los... Y ese es el tema. Ahora, ¿dónde fallamos? Pues fallamos en la continuidad, no ya con el 22M, fallamos en la continuidad, o sea, es decir, si somos capaces de crear eventos históricos, como el mismo 15M, que el mismo 15M nació a partir de una idea que pasó en Lisboa y en Portugal, una movilización muy potente que se llamaba contra la precariedad de todas las edades, ¿no? Aquí un grupo de personas se enganchan con esa idea, le encanta, y de ahí sale el 15M, ¿no? Acordaros de eso que decía, nosotros los precarios, los que no tenemos futuro, los que perdemos las casas, etcétera, ¿no? Os llamamos a manifestar el 15M. Eso fue también una expresión de lucha contra la precariedad. La acampada básicamente era gente parada y gente precaria, ¿no? No solo jóvenes, también habían de varias edades, ¿no? Pero luego el 15M se desapareció, ¿no? El 15M dejó de ser sólido y convertirse en líquido, ¿no? Porque el 15M se hizo el harakiri a sí mismo, ¿no? O sea, yo no estoy en la teoría de la no estructura, O sea, ahí se impusieron ideas de que ninguna persona puede representar a otra persona, por ejemplo, o sea, frente a la cultura de la delegación. La teoría esa de los movimientos sin rostro, la teoría de los movimientos sin líderes, la teoría de... Termino, ¿no? Bueno, pues termino. La teoría de la toma de decisiones superasamblearias, que el mismo proceso asambleario o ultraasambleario lo que generaba era una burocracia tremenda. Quienes estuvierais en el 15, ¿me acordáis de esa asamblea de 9 horas o por ahí, que algunos ya no teníamos que llevar la hamaca porque era para suicidarse, porque no había forma de ser operativo, etc. Entonces, la clave está en cómo encontrar una continuidad. Es decir, hay picos, históricamente hay picos de conflicto social que suben hacia arriba, luego van hacia abajo, luego a veces se estancan y otras veces desaparecen. Y ese es el reto que tenemos que aprender del 22M, porque el 22M se hizo con la idea de la continuidad. ¿Y dónde estuvo el fallo de la continuidad? Porque cuando hicimos lo del 22M teníamos que haber seguido, o bien en los territorios o bien en Madrid, porque el 22M nosotros mismos tomemos la decisión colectivamente de desplazar la movilización de marzo a junio, porque había elecciones entre medio, y yo creo que fue eso lo que nos mató. Punto. Y termino, os lo juro. Yo, en cuanto a la reivindicación, lo único que me ha faltado es coger metralletas, ¿no? O sea, he hecho de todo, ¿vale? He quemado ruedas, bueno, he hecho cosas muy ilegales, otras legales, pero yo estoy ahora en otra fase, y en la fase de la construcción, ¿vale?
Y entonces estamos en una idea que se llama Banco de Tierra, que hemos arrancado la administración Banco de Tierra, y estamos trabajando en la tierra, y ahora la revolución que estamos emprendiendo es proyectos de economía social, etcétera. Porque, y sí que termino de verdad, os lo juro, o entramos en el terreno de la creación y no solo de la reivindicación, y la palabra autogestión a mí me encanta, o somos capaces de crear proyectos de economía social y empaparnos de esas cosas, de lo que es la banca ética, de lo que son las comunidades autofinanciadas, la COP 57, el MES, que es Mercado Social. Somos capaces de meter en nuestra agenda eso, somos capaces de entender que cuando vamos a un supermercado o vamos a un pequeño comercio, estamos tomando una decisión política, somos capaces de crear la sociedad que queremos ya, que también es difícil, o no tenemos futuro. O sea, la lucha no es solo tomar las carreteras y los edificios, no sé qué, la lucha también como hacer el movimiento de Sin Tierra en Brasil, que en conjunto son más de 5 millones de personas que se autoorganizan para la educación, para la supervivencia, para la toma de la tierra, y eso se llama contrapoder, ¿no? Entonces, bueno, no sigo, porque ya sigo ahora según queréis vosotros.